Seguimos derivando, en este caso la fórmula I igual a E elevado a F, la función exponencial. Y' es igual a E elevado a F por F'. Esa sería la derivada según las fórmulas de la tabla de derivación. Vamos, como en los vídeos anteriores, a ver unos ejemplos de cómo aplicamos esta fórmula. Tenemos I igual a E elevado a 2x cuadrado menos 3x. Por tanto, comparando esta fórmula con el enunciado, está claro que 2x cuadrado menos 3x es la f, e elevado a f, e elevado a f. Sabiendo qué es la f, no hay problema. E elevado a f, e elevado a 2x cuadrado menos 3x, por f'. ¿Qué es f'? La derivada de f, que no es más que 2x cuadrado menos 3x. Es un polinomio, debemos pues derivar el polinomio, y su derivada sería 4x, recordad el 2 pasa multiplicando, y disminuimos una unidad del exponente. Menos 3, la derivada de menos 3x es menos 3. Igual a e elevado al logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 1. Por tanto, comparando con la fórmula, esto es una función exponencial, es e elevado a algo, e elevado a f, y por tanto el logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 1 es la f. Vamos pues a la fórmula de la derivada. La derivada es e elevado a f, por tanto e elevado al logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 1 por f'. ¿Qué es f? Este logaritmo. Debemos pues de derivar el logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? Recordad de vídeos anteriores la fórmula para derivar el logaritmo. La a es el 3. La f es x cuadrado menos 1. Por tanto, vamos a la derivada. 1 dividido f, x cuadrado menos 1. Logaritmo neperiano de a, logaritmo neperiano de 3. Por la derivada de f, que en este caso es x cuadrado menos 1, es un polinomio, su derivada es 2x. Por tanto, aquí tenemos la derivada de esta función. Siguiente ejemplo, igual a e elevado a la raíz de x cubo menos x. E elevado a f. Por tanto, la raíz de x cubo menos x es la f. ¿Qué hacemos? E elevado a f, e elevado a f, por f'. ¿Qué es f? Esta raíz. Por tanto, a la hora de derivarla, debemos de derivarla aplicando la fórmula de la raíz, que está explicada en vídeos anteriores de estos apuntes. Esto es la derivada de la raíz, es una raíz cuadrada, por tanto la n vale 2, y la f sería x cubo menos x. Esto sería la f. Por tanto, 1 dividido 2, que es el índice, recordad, si no hay nada, aquí hay un 2, por la raíz de f elevado a 2 menos 1, que es 1. Por tanto, raíz de f, que es x cubo menos x, por f'. La f ahora es x cubo menos x, se trata de un polinomio, vamos pues a derivarlo. 3x cuadrado menos 1. Y esta expresión de aquí sería la derivada de esta expresión de aquí. Obviamente, si vais viendo los vídeos, una vez que he derivado, lo dejo tal como me queda, ¿sí?
De momento, en ninguno de los vídeos se ha podido simplificar nada, pero esto lo podríamos escribir como e elevado a la raíz de x cubo menos x, aquí arriba, por, también arriba, 3x cuadrado menos 1, y abajo esta expresión, y lo dejaría en función de una sola fracción.